Capítulo 1. Una conversación puede cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que sueñas, cada meta, cada posibilidad que alguna vez imaginaste alcanzar, está a tan solo una conversación de distancia? No se trata de una metáfora vacía ni de una frase motivacional para decorar la pared de una oficina. Hablamos de algo concreto, algo que se puede tocar con los sentidos, la capacidad humana de transformar realidades enteras a través de las palabras. Porque sí, una sola conversación puede cambiarlo absolutamente todo. Imagina por un instante que estás en una sala llena de personas. Voces que se cruzan, risas discretas, presentaciones que fluyen entre aplausos y gestos atentos. A lo lejos, alguien se acerca, te mira directamente, sin darte tiempo de reaccionar, coloca un micrófono en tu mano. Es tu turno. Todos los ojos se vuelven hacia ti. Las risas se disuelven, los susurros desaparecen y el silencio pesa como una losa. Y entonces, en esa fracción de segundo donde el mundo parece contener la respiración, tu mente se queda en blanco. Ese nudo en el estómago, ese vacío incómodo, esa sensación de no estar preparado, no es algo extraño. Es uno de los miedos más universales que existen. El temor a hablar y no ser entendido, a parecer ridículo, a fallar justo cuando más importa. Y lo más devastador es que muchas veces ese miedo no surge porque no tengamos nada que decir, sino porque no sabemos cómo decirlo. ¿Cuántas oportunidades se nos escapan por no atrevernos a hablar? Una entrevista que no resultó como queríamos, una idea brillante que murió antes de nacer, un momento crucial que dejamos pasar en un silencio que nunca debió existir. Y es que el problema no es la falta de sueños o de pensamientos valiosos. El verdadero obstáculo está en no saber cómo traducir ese universo interno en palabras que resuenen, que lleguen, que importen. Desde que somos niños nos enseñan a hablar, sí. Aprendemos a pronunciar, a formar frases, a conjugar verbos y a respetar las reglas gramaticales. Pero nadie nos enseña el verdadero poder de comunicar. Nadie nos dice que nuestras palabras pueden construir o destruir, acercar o alejar, curar o herir. Nadie nos enseña que cada vez que elegimos hablar, o callar, estamos moldeando el mundo a nuestro alrededor. Piensa por un momento en una ocasión en la que alguien te dijo algo tan sincero, tan certero, tan humano, que te cambió el día. O tal vez la vida. Ahora recuerda lo opuesto, una burla, una crítica sin compasión, una palabra injusta. ¿Notas cómo ambas situaciones siguen vivas en tu memoria? Eso es porque las palabras se clavan, se siembran, florecen o envenenan. Y lo más inquietante es que a menudo no somos conscientes de lo que estamos sembrando cuando hablamos. Cada conversación que tienes, cada palabra que eliges o descartas, es una forma de construcción. No hablamos solo para llenar el aire de sonidos. Hablamos para conectar. Para decir, estoy aquí, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que soy. Hablamos para crear puentes. O muros. Tú decides. Pero aquí está lo más revelador, no necesitas ser perfecto para hablar con poder. No hace falta un título en retórica, ni tener una voz imponente, ni parecer un experto en todo. El impacto al hablar no nace de la perfección, sino de la verdad. La gente no conecta con discursos vacíos ni con frases elaboradas que suenan a impostura. Conecta con quienes se atreven a ser reales. Con quienes hablan desde el corazón, incluso cuando tiemblan. Porque hablar con impacto no es un privilegio de políticos, conferencistas o figuras públicas. Es una habilidad profundamente humana. Y como toda habilidad, puede desarrollarse. Empieza por una decisión, tomarte en serio. Tomar en serio tu voz, tu historia, tu capacidad de generar cambio. Cada vez que eliges hablar, aunque sea para decir algo pequeño, estás haciendo una declaración silenciosa pero poderosa, mi voz importa. Nos han dicho que es mejor callar si no tenemos nada bueno que decir. Que el silencio es sabio. Que el que calla otorga. Pero, ¿y si el silencio también fuera cobardía? ¿Y si elegir no hablar fuese una forma de renunciar a nuestro poder? Hay momentos donde callar no es prudente, sino costoso. Cada vez que decides guardar tus palabras por miedo o inseguridad, estás dejando que otra versión del mundo se imponga sin resistencia. Una sola conversación puede cerrar una herida abierta desde hace años. Puede salvar una relación que se está apagando.
Puede iniciar un proyecto que cambiará el rumbo de tu vida. Puede darte acceso a una oportunidad que nunca imaginaste. Puede incluso sanarte, porque hablar también es liberar. Porque hablar, cuando se hace desde la autenticidad, te devuelve a ti mismo. Te recuerda quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. La diferencia entre una vida que se siente plena y otra que se vive desde la frustración, muchas veces no está en el talento, ni en la suerte, ni en los contactos. Está en la decisión de hablar cuando realmente importa. Porque todo comienza con una conversación. Y esa conversación empieza cuando tú eliges abrir la boca, pero más aún, cuando eliges abrir el alma. Este primer capítulo no es simplemente una introducción. Es una puerta. Es una llamada. Una provocación. Una sacudida. Una invitación a que mires tu voz con otros ojos. A que la entiendas no como una función biológica, sino como un superpoder personal. Porque no hay nadie más en este mundo que vea la realidad como tú la ves. No hay nadie que tenga tu historia, tu forma de sentir, tu manera de interpretar lo que vives. Y cuando decides ponerle voz a todo eso, el mundo cambia. Tú cambias. Todo cambia. No te prometo que será fácil. Pero sí te aseguro que será transformador. Este camino que comienza aquí no es un curso más de comunicación. Es una exploración hacia el interior de tu propia autenticidad. Vamos a derribar mitos, a romper los miedos que te silenciaron, a reconectar con esa fuerza silenciosa que se esconde detrás de tus palabras. Porque tú puedes hablar con impacto. No mañana. No cuando estés más preparado. No cuando pierdas el miedo. Ahora. Porque si es cierto que todo lo que deseas está a una conversación de distancia, entonces la pregunta no es si eres capaz. La verdadera pregunta es, ¿qué estás esperando para empezar a hablar? Capítulo 2. Tu voz sí importa. Levanta la mano mentalmente si alguna vez pensaste, aunque sea en silencio, que tu voz no tiene el mismo peso que la de los demás. Que tus ideas no son tan brillantes, que lo que llevas dentro no será comprendido o, peor aún, que nadie quiere escucharlo. ¿Para qué hablar? ¿Para qué intentar compartir algo si sientes que serás ignorado, interrumpido, simplemente, descartado antes de terminar la primera frase? Este pensamiento, aunque parezca personal e íntimo, es mucho más común de lo que crees. No estás solo. No eres el único que, en medio de una conversación o en la antesala de una intervención importante, ha sentido como la voz se encoge por dentro antes siquiera de salir al mundo. Ese impulso de quedarse callado, de evitar la exposición, de pasar desapercibido, nace de una herida profunda, la creencia errónea de que tu voz no tiene valor. Y, sin embargo, aquí estoy para recordarte algo que tal vez nadie te ha dicho con suficiente firmeza: tu voz importa. Importa no porque debas ser el más elocuente ni el más persuasivo. Importa porque hay algo que solo tú puedes decir de la manera en que tú lo dirías. Tu voz importa porque tu historia importa. Porque tus emociones son únicas, tus experiencias irreemplazables, tu perspectiva irrepetible. Y cuando eliges hablar, aunque sea con timidez, aunque sea con duda, estás entregando al mundo una pieza que le faltaba. Quizá lo has vivido antes. Ese momento donde las palabras se acumulan dentro de ti, golpeando las paredes del pensamiento, listas para ser pronunciadas, pero el miedo llega primero. La duda se infiltra como un susurro venenoso. ¿Y si lo que tengo que decir no es relevante? ¿Y si me equivoco? ¿Y si los demás piensan que no sé de lo que hablo? Entonces decides callar. Te convences de que es mejor esperar otro momento, uno más oportuno, más seguro, más perfecto. Pero ese momento rara vez llega. Y así, oportunidad tras oportunidad, tu voz se va apagando. Lo que empieza como una elección silenciosa se convierte, con el tiempo, en una forma de vida. Una forma de invisibilidad. Un modo de existir más pendiente de complacer que de compartir, más centrado en encajar que en brillar. Y lo más trágico es que llega un día en el que ya no reconoces esa voz que alguna vez soñó con expresarse. O peor aún, ya no la escuchas. Pero aquí hay algo que necesitas saber, algo que puede cambiar el rumbo de esta historia. Tu voz no es solo tu sonido. Es tu identidad. Es la manifestación audible de lo que eres, de lo que sientes, de lo que has aprendido en este viaje único que llamamos vida.
Tu voz es ese canal invisible entre tu interior y el mundo exterior. Y no hay nadie más que pueda decir lo que tú puedes decir, del modo en que tú puedes hacerlo. Tu historia no es menor. Tus emociones no son un error. Tu mirada sobre el mundo es exactamente lo que otra persona necesita escuchar para animarse, para entender, para sanar, para avanzar. A veces, cuando hablas desde la sinceridad, estás regalándole a otros el permiso que ellos mismos no se han concedido todavía. Porque cuando tú te atreves a decir algo verdadero, invitas a los demás a hacer lo mismo. Cuando tú te levantas con la voz firme, aunque te tiemble por dentro, estás abriendo camino para que otros también se levanten. ¿Te das cuenta del poder que eso implica? El poder de inspirar, no por lo que sabes, sino por lo que eres. El poder de conectar, no por tener la razón, sino por atreverte a ser real. Y esa autenticidad, esa crudeza, esa humanidad, es lo que realmente transforma. Porque el mundo no necesita más voces que repitan lo mismo. Necesita tu voz. Con tus matices. Con tus silencios. Con tus imperfecciones. Con tu fuerza. Tener una voz no significa gritar más alto que los demás. Significa sostener tu verdad, incluso cuando no sea popular, incluso cuando no sea perfecta. Hablar con autenticidad no se trata de convencer a todos. Se trata de conectar con quien debe escucharte. Y a veces, ese alguien eres tú mismo. Porque cuando te expresas, cuando pones en palabras lo que antes solo existía en tu mente o en tu pecho, te descubres, te nombras, te reivindicas. Hay una confusión frecuente. Pensar que tener voz es sinónimo de tener carisma, de ganar discusiones, de dominar espacios. Pero algunas de las voces más potentes de la historia no gritaron, no impusieron, no avasallaron. Hablaron desde la serenidad, desde la reflexión, desde lo profundo. No ganaron por volumen, ganaron por presencia. Por coherencia. Por verdad. Porque la autenticidad, siempre, vence a la perfección. Encontrar tu voz no ocurre de la noche a la mañana. No te despiertas un día diciendo, ya está, ahora puedo hablar sin miedo, sin errores, sin dudas. No funciona así. Encontrar tu voz es un proceso, no un evento. Es un camino donde cada conversación cuenta. Donde cada vez que eliges hablar en lugar de callar, fortaleces un músculo invisible. Donde cada vez que nombras lo que sientes, te haces más tú. Comienza en los espacios pequeños. En una conversación con alguien de confianza. En una nota de voz donde te expresas sin filtros. En un mensaje escrito que dice lo que siempre evitaste decir en persona. No necesitas escenarios. No necesitas multitudes. Solo necesitas empezar. Y con cada palabra dicha desde tu centro, vas construyendo una versión más firme de ti mismo. Sí, te vas a equivocar. Sí, vas a querer reformular cosas después. Pero eso no es un fracaso. Eso es parte del camino. Porque hablar con impacto no significa acertar siempre. Significa tener el coraje de hablar, incluso cuando sabes que puedes errar. Porque lo importante no es sonar perfecto, sino sonar sincero. Y también necesitas saber que no todos te van a escuchar. Que habrá quienes te interrumpan, te juzguen, te malinterpreten. Pero eso no le quita valor a tu voz. El hecho de que alguien no esté listo para recibir tu mensaje no significa que ese mensaje no sea valioso. Tú no hablas para complacer. Hablas para expresar. Y cuando lo haces desde tu esencia, el eco de tus palabras encuentra su camino, tarde o temprano. Tu voz crea movimiento. Genera ondas que se expanden más allá de lo que ves. Cambia el aire. Cambia a otros. Cambia a ti. A veces una conversación que parecía trivial se convierte en un momento transformador. A veces una frase honesta es justo lo que alguien necesita para sanar. Y, otras veces, simplemente te das cuenta de que hablar era el acto de amor propio que necesitabas. Dejar de buscar aprobación y empezar a buscar conexión. Ese es el verdadero giro. Porque cuando hablas para ser aceptado por todos, terminas traicionándote. Pero cuando hablas para ser tú, sin disfraces, atraes a quienes realmente pueden verte. Y eso vale infinitamente más que cualquier aplauso superficial. Hablar puede sanar. Y no es una exageración. Sanar vínculos rotos. Sanar la herida de sentirse invisible.
Sanar la voz que otros apagaron en tu infancia. Sanarte a ti, cuando al fin te escuchas diciendo lo que siempre supiste. Porque hablar no es solo emitir sonido. Es afirmarte. Es existir con dignidad. Hoy, no mañana, es un buen día para recuperar tu voz. Para empezar a usarla como lo que es, un canal de transformación. No necesitas técnicas avanzadas. Solo necesitas dar el primer paso. Aunque sea con nervios. Aunque la voz te tiemble. Aunque no suene perfecto. Porque cada vez que eliges hablar desde tu centro, tu voz se vuelve más fuerte, más clara, más tuya. Y cuando eso ocurre, el mundo escucha distinto. Capítulo 3. Escuchar es tu arma secreta. Existe una verdad silenciosa, una verdad que no se grita pero que transforma con más profundidad que cualquier discurso. Y es esta: los grandes comunicadores no son los que mejor hablan, sino los que mejor escuchan. En una época donde todos compiten por tener la última palabra, donde los espacios digitales y físicos se llenan de ruido constante, de opiniones que se pisan unas a otras, de voces que buscan sobresalir por encima de las demás, la escucha se ha convertido en un arte en peligro de extinción. Y sin embargo, es ahí donde reside el poder más puro de la conexión humana. Nos hemos acostumbrado a pensar que comunicar es hablar. Que quien más habla, lidera. Que quien tiene las palabras más fuertes, las ideas más elaboradas, las frases más impresionantes, gana. Pero ¿cuántas veces alguien te ha dicho exactamente lo que necesitabas escuchar sin hablar casi nada? ¿Cuántas veces alguien te cambió el día, o la vida, simplemente por estar presente mientras tú hablabas? Escuchar no es una pasividad. Es una acción poderosa. Es presencia. Es entrega. Porque escuchar de verdad, no solo con los oídos sino con el alma, requiere un acto de humildad profunda. Significa apagar el diálogo interno que nos empuja a responder. Significa no anticipar lo que el otro dirá, ni preparar un contraargumento mientras aún está hablando. Significa estar, completamente. Sin distracciones. Sin juicios. Sin agenda. Es permitir que el otro se despliegue, que su voz tenga espacio, que su mensaje encuentre un lugar donde posarse. Y cuando haces eso, cuando escuchas con todo tu ser, ocurre algo mágico. La persona frente a ti se siente vista. Siente que existe. Siente que importa. Porque en un mundo donde todos quieren ser oídos, quien sabe escuchar se vuelve un refugio. Un faro. Un punto de anclaje en medio del ruido. Pero no nos enseñan esto. Desde pequeños, nos entrenan para hablar, para destacar, para convencer. Pocas veces se nos dice que el poder más profundo reside en el silencio bien dirigido. En esa mirada que no juzga. En esa pausa que permite al otro respirar. En ese espacio donde el otro no se siente corregido, interrumpido, minimizado, sino abrazado por tu atención. ¿Recuerdas la última vez que alguien te escuchó así? Tal vez fue una conversación en la que no esperabas nada especial. Tal vez no fue lo que dijo esa persona, sino lo que no dijo. El modo en que te sostuvo con su mirada. La forma en que no te interrumpió. La manera en que su silencio no fue ausencia, sino presencia total. Esa experiencia, aunque infrecuente, permanece. Porque cuando alguien te escucha de verdad, no lo olvidas. Y tú puedes ser ese alguien. Tú puedes ser la persona que genera un espacio seguro donde los demás puedan ser sin miedo. Pero para lograrlo, necesitas cambiar el foco. Dejar de pensar que comunicar es tener la respuesta perfecta, el argumento más brillante, el comentario que cierra la discusión. Y empezar a entender que muchas veces, el mayor regalo que puedes dar es tu escucha completa. Tu silencio cargado de atención. Tu disposición sincera a comprender, no a ganar. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque escuchar bien implica soltar el ego. Implica dejar de pensar en nosotros por un momento. Y eso, en una cultura que idolatra la autoexpresión y la velocidad, puede parecer una pérdida. Pero es, en realidad, una ganancia profunda. Escuchar es el acto revolucionario de decirle al otro: tu experiencia también cuenta. Tu visión también importa. Estoy dispuesto a verte. Y eso abre puertas que ningún discurso forzado podría abrir. Escuchar es liderazgo. No es el liderazgo que impone, que dirige con mano dura,
que busca tener siempre la razón, sino el liderazgo auténtico, humano, que se basa en la conexión real. Las personas que más recordamos no son necesariamente las que más hablaron, sino las que supieron cuándo callar. Las que nos dejaron espacio. Las que nos hicieron sentir comprendidos sin necesidad de grandes gestos. Escuchar es influencia en su forma más sutil y más poderosa. También es estrategia. Porque cuando escuchas, no solo haces sentir bien al otro. Obtienes información. Captas detalles. Detectas emociones ocultas tras palabras racionales. Entiendes necesidades que el otro ni siquiera sabe expresar claramente. Y con esa información, puedes comunicar con más precisión, con más humanidad, con más eficacia. Escuchar te permite responder a lo que realmente está pasando, no a lo que creías que estaba pasando. Pero esto no se improvisa. Escuchar se entrena. Se cultiva. Se convierte en una práctica diaria, como quien ejercita un músculo invisible pero imprescindible. Apagar el ruido, silenciar el teléfono, dejar de mirar el reloj, sentarse con alguien y estar ahí. Solo eso. Solo estar. Preguntar con intención, no por llenar el espacio, sino para ahondar. No para interrogar, sino para acompañar. Y luego, hacer lo más difícil, guardar silencio. No interrumpir. No corregir. No contar tu propia historia encima de la del otro. Dejar que el otro tenga su momento. Porque a veces lo único que alguien necesita es un lugar donde su voz no sea sofocada. Cuando termines de escuchar, puedes reflejar lo que entendiste. No como un loro que repite, sino como un espejo que valida. Entiendo que te sentiste frustrado. Tiene sentido que reaccionaras así. Me imagino que fue difícil. Esa validación, sin juzgar, sin arreglar, sin intentar cambiar al otro, es más poderosa que cualquier consejo no pedido. Porque en ese momento, el otro se siente acompañado. Y a veces, eso es todo lo que necesita para empezar a sanar. Escuchar no es solo una técnica de comunicación. Es una expresión de amor. Porque amar no es llenar al otro de palabras, sino permitirle existir tal como es. Escuchar con empatía es decirle, te veo. Te acepto. Estoy aquí. Y eso, en este mundo agitado, vale más que 1000 discursos perfectos. La forma en que escuchas dice más de ti que lo que dices. Porque tu escucha revela tu nivel de paciencia, tu capacidad de empatía, tu disposición a estar presente. Escuchar es un espejo. Refleja que tanto puedes sostener al otro, que tanto puedes sostenerte a ti mismo en silencio. Que tan abierto estás a la diferencia. Que tan profundo es tu respeto por el ser humano frente a ti. El silencio no es vacío. Es contenedor. Es generoso. Es valiente. Y cuando aprendes a usarlo con intención, tu comunicación se transforma. Porque entonces, cuando hablas, lo haces con más peso. Con más sentido. Con más impacto. Porque ya no hablas desde la prisa ni desde la necesidad de impresionar, sino desde una presencia que se ha nutrido en el acto de escuchar. Hablar bien es importante. Pero escuchar bien es transformador. No solo cambia al otro. Te cambia a ti. Te afina. Te expande. Te vuelve más sabio. Más compasivo. Más humano. Así que la próxima vez que estés en una conversación, pregúntate, ¿estoy escuchando de verdad o solo esperando mi turno para hablar? ¿Estoy presente o estoy atrapado en mi propio ruido interno? Porque si logras callar ese ruido y abrirte a la experiencia del otro, descubrirás que la comunicación no es un juego de voces, sino una danza de presencias. Y en esa danza, quien escucha con el alma se convierte en el verdadero protagonista. Porque sí, en un mundo donde todos hablan, quien sabe escuchar se vuelve inolvidable. Capítulo 4. Menos es más. Seguro te ha pasado. Estás en una conversación, alguien empieza a hablar, y no para. Palabra tras palabra, historia tras historia, rodeos, explicaciones, detalles innecesarios. Lo que empezó como un interés genuino, poco a poco se convierte en una lucha silenciosa por mantener la atención. No lo dices en voz alta, pero por dentro te preguntas, ¿cuándo va a terminar? Y lo más incómodo no es haber estado en esa situación.
Lo realmente incómodo es recordar las veces en que fuiste tú esa persona. Esa sensación posterior, cuando te das cuenta de que hablaste más de la cuenta, que tal vez perdiste al otro en medio de tanta información. Que en tu intento por asegurarte de que todo quedara claro, terminaste ahogando tu propio mensaje en un mar de palabras. Nos han enseñado que comunicar bien es decir mucho. Creemos que para parecer inteligentes debemos extendernos, demostrar dominio, explicar cada detalle. Pero comunicar bien no es hablar más. Es decir mejor. Es entregar lo justo, con intención, con claridad, con ritmo. Porque cuando hablas sin pausa, sin orden, sin síntesis, no estás impresionando a nadie, estás desgastando el mensaje. La claridad no es una opción estética. Es una necesidad. Porque la mente humana no se conecta con lo complejo por el solo hecho de serlo. Se conecta con lo comprensible. Con lo que se siente directo. Con lo que no requiere traducción ni esfuerzo adicional. Y eso es lo que separa a quienes hablan mucho de quienes impactan con lo que dicen. Hablar bien no es impresionar. Es conectar. Y para conectar, muchas veces necesitas reducir, no aumentar. Pulir, no adornar. Elegir, no acumular. Porque cada palabra extra, cada frase que sobra, compite con tu mensaje central. Y si el otro tiene que esforzarse para encontrar lo importante entre lo irrelevante, probablemente termine desconectándose. Pero aquí no se trata de convertirte en alguien parco o frío. No se trata de eliminar emoción o profundidad. Todo lo contrario. Se trata de comprender que lo profundo no necesita ser largo. Que lo emocional no necesita ser desbordado. Que el verdadero poder está en la intención detrás de cada palabra, no en la cantidad. Una pausa bien puesta puede tener más peso que una explicación completa. Una frase corta, precisa, dicha con convicción, puede marcar más que un discurso de 10 minutos. Piensa en esas frases que se han quedado contigo por años. No fueron largas. Fueron certeras. Tengo un sueño. Sí se puede. El respeto al derecho ajeno es la paz. No superan las 10 palabras, y sin embargo han atravesado generaciones, culturas, idiomas. Eso no es casualidad. Es sabiduría comunicativa. Es comprender que el verdadero impacto viene del fondo, no de la forma. Viene de tener claro lo que quieres decir y confiar en que eso, por sí solo, es suficiente. Sin adornos innecesarios. Sin explicaciones que matan la magia de lo que ya es potente por sí mismo. Pero, ¿por qué hablamos tanto? ¿Por qué sentimos la necesidad de llenar cada espacio con palabras? Porque le tememos al silencio. Creemos que si hacemos una pausa pareceremos inseguros. Que si decimos algo demasiado simple no se tomará en serio. Que si no argumentamos todo hasta el cansancio perderemos credibilidad. Pero el silencio, bien usado, es poder. Y lo simple, bien dicho, es profundidad. El que domina la pausa no es quien no tiene nada más que decir. Es quien ha aprendido a confiar en lo que ya dijo. Es quien sabe que no se trata de llenar el tiempo, sino de generar presencia. Es quien entendió que hablar bien es también saber cuándo no hablar más. Por eso, antes de lanzarte a explicar algo, detente un momento y pregúntate, ¿qué quiero decir exactamente? ¿Cuál es la idea central que necesito que el otro se lleve? Y una vez la tengas clara, busca la forma más directa de expresarla. No más bonita. No más elaborada. Más clara. A veces creemos que ser concisos es ser secos. Pero eso es una confusión. La concisión no es frialdad. Es respeto. Respetas al otro cuando no lo haces perderse en rodeos. Respeta su tiempo, su atención, su energía. Y también te respetas a ti, porque estás reconociendo que lo que tienes que decir no necesita maquillaje. Recuerda que las personas no se conectan con discursos largos. Se conectan con lo que les deja una marca emocional. Y esa marca no depende de la longitud, sino de la esencia. De que el mensaje se sienta verdadero. De que se entienda sin esfuerzo. De que se quede resonando, incluso después de que la conversación haya terminado. Y si aún te cuesta confiar en que puedes comunicar más con menos, empieza con pequeños cambios. Elimina palabras de relleno. Sustituye frases complejas por expresiones más simples. Detente antes de continuar hablando solo por llenar el espacio.
Observa las reacciones del otro. ¿Te está siguiendo? ¿Parece cansado? ¿Involucrado? La atención del otro es el termómetro más honesto de tu claridad. También puedes practicar reformulando. Luego de una conversación importante, pregúntate, ¿podría haber dicho esto con menos palabras? ¿Hubo momentos donde hablé solo por miedo al silencio? ¿Repetí ideas que ya habían quedado claras? El ejercicio de revisar tus propias conversaciones es uno de los entrenamientos más potentes que existen. Pero lo más poderoso que puedes hacer es confiar. Confiar en tu mensaje. Confiar en tu voz. Confiar en que no necesitas adornos para ser memorable. Confiar en que tu autenticidad vale más que cualquier argumento rebuscado. Y si alguna vez dudas de eso, vuelve a pensar en esas frases que te cambiaron la vida. En ese te creo que necesitabas escuchar. En ese me hiciste sentir menos solo. En ese no estás loco, yo también he sentido eso. Ninguna de esas frases fue extensa. Pero todas te atravesaron. Porque así es la comunicación verdadera. No se trata de volumen. Se trata de presencia. No se trata de parecer sabio. Se trata de ser real. No se trata de llenar el silencio. Se trata de permitir que el mensaje respire. Entonces, la próxima vez que vayas a hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir construye o solo rellena? ¿Estoy comunicando o simplemente emitiendo sonidos para sentirme en control? Y si la respuesta no te convence, tal vez sea momento de callar. Porque sí, menos es más. Y lo más poderoso que puedes decir, muchas veces, cabe en una sola frase. Capítulo 5. Lo que no dices también comunica. Nos hemos acostumbrado a pensar que comunicamos con palabras, que lo esencial de un mensaje está en lo que decimos. Pero la verdad es que, incluso antes de abrir la boca, ya estamos diciendo algo. Y muchas veces, lo que no se dice habla más fuerte que cualquier discurso. Tu cuerpo habla. Tu postura, tus gestos, tus silencios, tu respiración, la forma en la que miras o evitas mirar. Todo eso comunica, todo eso transmite. Aunque creas que estás en silencio, hay un mensaje en curso. Aunque digas una cosa, si tu cuerpo dice otra, lo que el otro escucha es lo que el cuerpo afirma. Porque las personas, aunque no siempre lo sepan explicar, perciben cuando algo no encaja. Y cuando tus palabras no están alineadas con tu lenguaje no verbal, la credibilidad se diluye. Imagina esto, alguien te dice que está feliz de verte, pero sus brazos están cruzados, sus hombros tensos, su tono de voz plano y sus ojos mirando hacia otra parte. ¿Le crees? Probablemente no. No porque sus palabras sean falsas, sino porque todo lo demás grita lo contrario. Y eso es lo que muchas veces pasa sin que lo notemos, proyectamos incoherencia sin querer, y luego no entendemos por qué nuestro mensaje no llega. Lo que no se dice, el lenguaje invisible que envuelve cada palabra, tiene un impacto directo en cómo el otro interpreta y siente lo que comunicamos. El tono de voz con el que dices «estoy bien» puede revelar tristeza, frustración, agotamiento o resignación. Una sonrisa forzada puede ser más dolorosa que una lágrima honesta. Un silencio puede contener más rabia que 1000 palabras dichas en gritos. La comunicación no verbal representa una enorme parte de la interacción humana. Estudios lo confirman, más del 70% del mensaje que recibimos en una conversación tiene que ver con elementos no verbales. Y aún así, seguimos centrando toda nuestra preparación en lo que vamos a decir, en lugar de cómo lo vamos a decir. Pero esto no se trata de actuar. No se trata de fingir emociones para parecer convincentes. Todo lo contrario. Se trata de alinear lo que sientes con lo que expresas. De dejar que tu cuerpo acompañe con honestidad tu mensaje. Porque cuando hay coherencia entre tu voz, tus gestos, tu mirada y tus emociones, algo profundo ocurre, el otro confía en ti. Y cuando hay confianza, la comunicación fluye. Tu cuerpo no es un accesorio del lenguaje. Es su aliado más fiel. Si estás nervioso, lo proyectas. Si estás cómodo, también. Y esa proyección ocurre, te des cuenta o no. No puedes esconder tu emoción sin esconder también una parte de tu mensaje. Por eso, más que controlar tu lenguaje corporal, lo que necesitas es conectarte con tu emoción, habitarla, comprenderla, y permitir que se exprese con autenticidad.
La congruencia no se fabrica, se siente. Cuando hables, obsérvate. ¿Estás en una postura cerrada o abierta? ¿Tu mirada se sostiene o se desvía? ¿Tu tono es firme o suena tembloroso? ¿Estás respirando con calma o tu cuerpo está en tensión? Estas señales no solo afectan cómo los demás te perciben, también afectan cómo tú te sientes contigo mismo. Porque el cuerpo no solo comunica hacia afuera. También retroalimenta lo que crees sobre ti. Si te paras con firmeza, si respiras profundo, si miras de frente, si hablas desde el centro, empiezas a sentirte más fuerte. Aunque al principio sea solo una elección consciente, con el tiempo se convierte en una verdad encarnada. Pero también está lo otro. Lo que callas. Porque no hablar no significa no comunicar. El silencio, en sí mismo, es un lenguaje. Hay silencios que abrazan. Y hay silencios que hieren. Hay silencios que invitan al otro a hablar. Y otros que imponen una barrera infranqueable. Cada vez que eliges callar por miedo, por evasión, por incomodidad, estás diciendo algo. Estás diciendo, no puedo con esto. No quiero estar aquí. No sé cómo responderte. Y el otro, aunque no lo entienda con palabras, lo siente. A veces, el silencio es respeto. Pero otras veces, es distancia. Y la diferencia no está en el silencio en sí, sino en la intención que lo acompaña. Por eso es tan importante volverte consciente de lo que tu cuerpo está diciendo incluso cuando tú crees que no estás diciendo nada. Tu rostro, por ejemplo, tiene una capacidad expresiva increíble. Basta una ceja levantada, una leve sonrisa, una mirada detenida o un parpadeo que se demora medio segundo más de lo habitual. Todo eso es información. Emoción. Mensaje. Y lo mismo pasa con tus manos, si las escondes, si las agitas sin control, si las usas para subrayar una idea o para protegerte del entorno. Tus movimientos revelan tu estado interno. La respiración también habla. Una respiración entrecortada puede mostrar ansiedad. Una respiración lenta y profunda, seguridad. Y cuando estás en una conversación importante, el simple hecho de tomar una pausa para inhalar y exhalar puede ayudarte a recuperar tu centro y proyectar una presencia más estable. Incluso el espacio que ocupas comunica. ¿Te mantienes distante? ¿Te acercas demasiado? ¿Invades? ¿Te retraes? Cada uno de esos gestos envía señales. Y lo más interesante es que, si bien puedes aprender a reconocer estos patrones en ti mismo, también puedes empezar a leerlos en los demás. No para juzgar, sino para conectar mejor. Para notar cuando alguien está incómodo. Para darte cuenta si una pregunta fue mal recibida. Para identificar cuando el otro se cierra, incluso si sigue sonriendo. Convertirte en un buen lector del lenguaje no verbal no es un talento reservado a unos pocos. Es una habilidad que se desarrolla con práctica, con sensibilidad, con atención. Es aprender a mirar más allá de las palabras. Es saber interpretar el silencio, la tensión, el gesto pequeño que dice más que 1000 frases. Y eso te vuelve más empático. Más consciente. Más humano. Pero volvamos a ti. Porque este capítulo no es solo para que entiendas a los demás. Es para que te entiendas a ti mismo. Para que te reconozcas en tu cuerpo. Para que habites tu presencia con más profundidad. Para que cada vez que hables, no solo lo hagas con palabras correctas, sino con un cuerpo que las acompañe, que las respalde, que las convierta en algo verdadero. No necesitas ser un experto en expresión corporal. No necesitas ensayar frente al espejo hasta memorizar gestos. Lo que necesitas es ser honesto contigo. Ser consciente. Respirar. Habitar tu voz. Y cuando lo hagas, cuando todo lo que eres esté alineado en un mismo mensaje, descubrirás algo increíble, la gente empieza a escucharte distinto. Porque cuando tú estás presente, el otro lo siente. Cuando tú estás conectado contigo, el otro se conecta también. Porque la comunicación no es unidireccional. Es un puente. Y tu cuerpo, tus silencios, tu mirada, son los ladrillos con los que construyes ese puente. Así que la próxima vez que te prepares para una conversación, no pienses solo en qué vas a decir. Pregúntate, ¿qué estoy proyectando? ¿Mi cuerpo está con mi voz o la contradice? ¿Estoy diciendo todo lo que quiero decir, o hay algo que estoy callando sin saberlo?
¿Estoy presente o mi cuerpo ya se fue? Porque recuerda, no solo comunicas con lo que dices. También comunicas con lo que no dices. Y muchas veces, ahí es donde se esconde la verdad más profunda. Capítulo 6. Hablar con confianza. Hablar con confianza no es pararse frente a una multitud con una sonrisa ensayada y un discurso perfectamente memorizado. No es tener la voz más firme, ni usar las palabras más sofisticadas, ni parecer invulnerable ante los ojos de los demás. Esa es la imagen que el mundo nos vende. Pero es solo eso, una imagen. La verdadera confianza no vive en la superficie. Vive en ese lugar interno donde eliges creer en ti incluso cuando todo tiembla. Vive en el momento exacto en el que, aunque sientas miedo, decides hablar igual. Aunque no tengas todas las respuestas, decides expresarte. Aunque tu voz tiemble, eliges no callar. Eso es confianza. No perfección. No control. Presencia. Lo primero que debes saber es que nadie nace confiando en su voz. La confianza no es un talento que algunos tienen y otros no. Es una construcción. Una elección que se hace una y otra vez. Es un músculo que se ejercita con cada intento, con cada palabra dicha desde la incomodidad, con cada vez que te levantas después de haber creído que fallaste. Y lo más importante, no se construye desde la ausencia de miedo, sino desde la decisión de no dejarte gobernar por él. Porque sí, el miedo estará ahí. Y está bien. El miedo a ser juzgado. A sonar ridículo. A equivocarte. A no estar a la altura. A que los demás vean lo que tú mismo a veces no quieres ver, tus dudas, tus fallos, tus imperfecciones. Pero hablar con confianza no es silenciar ese miedo. Es mirarlo a los ojos y decirle, sé que estás aquí. Pero hoy voy a hablar igual. Muchas personas creen que algún día, en algún punto del futuro, se sentirán listas. Que llegará un momento mágico en el que desaparecerá la inseguridad y entonces sí, hablarán con total confianza. Pero ese día no existe. Porque la seguridad no aparece antes del salto. Aparece después. Después de atreverte. Después de fallar. Después de descubrir que sobreviviste a la vergüenza, al error, al juicio. Solo entonces, la voz se vuelve más firme. No porque hayas eliminado el miedo, sino porque aprendiste a sostenerte incluso con el presente. Y si eres de los que ha callado muchas veces por miedo, si has sentido que tu voz no es suficiente, que tus ideas no valen, que otros lo hacen mejor, quiero que escuches esto con atención, tu voz importa. No porque sea perfecta. No porque sea la más fuerte. Sino porque es única. Porque en ella habita una perspectiva, una historia, una energía que nadie más tiene. Y si tú no hablas, el mundo pierde una parte que solo tú puedes ofrecer. La confianza no es arrogancia. No es hablar más fuerte que los demás. No es imponerse en las conversaciones. Es hablar desde el centro. Desde un lugar donde no necesitas probar nada. Donde no estás intentando ganar ni convencer. Solo estás siendo presente. Real. Alineado contigo. Y desde ese lugar, las palabras tienen otro peso. No necesitan adornos ni gritos. No necesitan disfrazarse de lo que no son. Porque cuando hablas desde ahí, la gente no solo escucha tus palabras. Siente tu verdad. Y sí, puede que te equivoques. Que te trabes. Que olvides una frase. Que alguien no te entienda. Que alguien incluso se burle. Pero nada de eso es más grande que el valor de haberlo intentado. Porque el verdadero crecimiento ocurre en esos momentos en los que, a pesar de todo, eliges hablar. No porque estés seguro del resultado, sino porque decidiste confiar en tu proceso. Cuando empiezas a hablar con confianza, algo en ti cambia. Tu postura. Tu mirada. Tu energía. Y ese cambio no es solo externo. También te transforma por dentro. Porque empiezas a verte con otros ojos. Empiezas a reconocer tu valor no por los aplausos que recibes, sino por el coraje que demuestras al expresarte. Te das cuenta de que puedes sostenerte. Que puedes ser tú mismo, sin esconderte, sin disfrazarte, sin pedir permiso para existir. Y esa transformación no pasa de un día para otro. No es lineal. Hay días en los que te sentirás fuerte, y otros en los que querrás volver a callar.
Pero si sigues avanzando, si sigues practicando, si te das espacio para fallar sin castigarte, un día notarás que ya no necesitas convencerte tanto. Que hablar se ha vuelto más natural. Que tu voz ya no tiembla tanto. Y lo más hermoso es que, en ese camino, también empiezas a inspirar a otros. Porque tu confianza no solo te transforma a ti, también libera a quienes te escuchan. Cuando tú te muestras sin miedo a ser imperfecto, le das permiso al otro para hacer lo mismo. Cuando hablas con seguridad, pero sin arrogancia, invitas al otro a escucharte con apertura. Cuando expresas tus emociones con claridad, pero también con vulnerabilidad, creas espacios donde la humanidad se vuelve posible. Y eso es lo más poderoso de todo, que hablar con confianza no es un acto egoísta. Es un acto de generosidad. De entrega. De presencia compartida. Porque tu voz puede sanar. Puede inspirar. Puede encender en alguien más una chispa que llevaba tiempo apagada. Así que no esperes a sentirte listo. No esperes a que desaparezca el miedo. No esperes a que alguien te dé permiso. Habla. Aunque te tiemble la voz. Aunque no sepas cómo terminar la frase. Aunque no tengas todo resuelto. Porque en ese acto de valentía, en esa pequeña elección de expresarte, estás construyendo algo inmenso. Estás construyendo confianza. Y con el tiempo, esa confianza será la base desde la cual podrás comunicar con fuerza, con verdad y con alma. No necesitas dominar todas las técnicas. No necesitas sonar como alguien más. Solo necesitas ser tú, con todo lo que eso implica. Porque en un mundo lleno de voces que suenan igual, tu autenticidad será siempre tu mejor carta. Hablar con confianza no es gritar. Es decir, esto soy yo. Esta es mi voz. Y merece ser escuchada. Capítulo 7. El poder de la pausa. En un mundo que corre, que acelera, que no se detiene, hacer una pausa parece un acto de rebeldía. Vivimos convencidos de que para comunicar bien hay que hablar sin parar, llenar todos los espacios, ocupar cada segundo con palabras. Como si el silencio fuera sinónimo de debilidad, de incomodidad, de vacío. Pero eso es una mentira que hemos aprendido sin darnos cuenta. Porque la pausa no es ausencia. La pausa es presencia amplificada. La pausa es poder. Imagina por un instante que estás escuchando a alguien hablar. Las palabras fluyen rápido, una tras otra, sin respiro, como si el orador temiera que el mensaje se pierda si no lo escupe todo de golpe. Tal vez lo sigues por un momento. Pero pronto, tu mente se cansa. Tu atención se dispersa. La emoción se diluye. Porque la saturación no conmueve. Solo agota. Ahora imagina otra escena. Alguien dice una frase con intención, con claridad, y luego se calla. No porque se le haya ido el hilo, sino porque eligió el silencio. En ese espacio breve donde no hay sonido, algo ocurre, tu atención se agudiza. Tu mente se detiene. Tus emociones se preparan para recibir lo que venga. Esa pausa, en lugar de cortar el mensaje, lo profundiza. Así funciona la pausa. Como un marco invisible que le da valor a lo que se dice. Como un momento de reposo que permite que cada palabra encuentre su lugar, su eco, su peso. Y sin embargo, es una herramienta que pocos se atreven a usar. Porque la pausa incomoda. Porque el silencio nos pone frente a nosotros mismos. Porque hemos aprendido que para parecer seguros hay que llenar cada segundo con algo que suene. Pero los grandes comunicadores saben que no es así. Que hablar bien no es hablar más. Es hablar con ritmo. Con intención. Con conciencia del momento. Porque el silencio, bien usado, puede ser más elocuente que cualquier discurso. Es una declaración de confianza. Un espacio donde el mensaje respira. Una forma de decir, estoy aquí, y no tengo prisa. Hablar sin pausa es como tocar una melodía sin variaciones. Todo se vuelve plano, predecible, monótono. Pero cuando introduces silencios, algo cambia. Aparece el contraste. El sentido. La emoción. Porque el ritmo no está en la velocidad, sino en el equilibrio entre sonido y silencio. Entre presencia y espera. Entre lo dicho y lo que se permite sentir. El silencio tiene muchas formas. A veces es pausa después de una idea fuerte,
para que el otro la procese. A veces es pausa antes de una revelación, para generar expectativa. A veces es pausa entre frases, para crear cadencia. Y otras veces, es pausa para respirar, para volver al cuerpo, para recuperar conexión contigo mismo. Y es que la pausa no solo transforma la experiencia de quien escucha. También transforma a quien habla. Porque en ese segundo de silencio, puedes sentir. Puedes ordenar tus ideas. Puedes reconectar con tu emoción. Puedes ajustar el rumbo. Puedes ser más consciente de lo que estás diciendo y de cómo lo estás diciendo. La pausa es una herramienta de autocuidado comunicativo. Es una forma de recordarte que no estás corriendo una carrera, sino construyendo un puente. Y sí, al principio puede parecer antinatural. Puede darte miedo que el otro piense que te trabaste, que dudaste, que no sabes continuar. Pero esa es otra ilusión. Porque lo que realmente proyectas con una pausa consciente no es inseguridad, sino control emocional. Es una señal de que no estás hablando en automático. De que estás presente. De que cada palabra que eliges tiene una razón. Recuerda que no todo lo valioso necesita ser explicado. A veces, lo valioso solo necesita espacio. Un segundo de silencio después de una frase poderosa puede convertir esa frase en algo memorable. Puede hacer que quien te escucha no solo entienda, sino que sienta. Puede ser el momento exacto en el que la emoción entra sin necesidad de permiso. Las pausas también sirven para cuidar el vínculo. Porque permiten que el otro participe. Que haga suya la experiencia. Que se involucre desde su ritmo. Hablar sin pausa no solo te desconecta de ti, también te desconecta del otro. Porque lo empuja. Lo sobrecarga. Lo obliga a recibir sin opción. Pero cuando pausas, invitas. Y cuando invitas, generas conexión. En un mundo donde todos compiten por hablar más, por ser más rápidos, por sonar más seguros, tú puedes destacar por algo mucho más poderoso, tu capacidad de pausar. De honrar el silencio. De hacer que cada palabra tenga lugar, aire, resonancia. Porque lo que se dice sin pausa se olvida. Pero lo que se dice y luego se respira, se queda. Si aún no lo has hecho, prueba esto. La próxima vez que hables en una conversación importante o incluso en un intercambio cotidiano, elige una frase significativa. Dila con calma. Y luego, guarda silencio. Mira al otro. Permite que la frase se asiente. No corras a llenar el vacío. Solo respira. Observa lo que ocurre. Verás cómo el silencio se vuelve presencia. Cómo la atención se dirige a ti de manera natural. Como lo que dijiste toma más fuerza solo por haberse permitido ese instante de reposo. Es un cambio sutil, pero transformador. Porque quien domina la pausa, domina el ritmo. Y quien domina el ritmo, domina el impacto. Hablar con impacto no es decir más. Es decir mejor. Y para eso, necesitas entender que la pausa no es un enemigo que debes evitar. Es un aliado que debes abrazar. No como una técnica vacía, sino como una forma de estar. Una forma de honrar lo que dices. Una forma de cuidar el espacio que compartes con el otro. Porque al final, comunicar no es solo emitir palabras. Es crear una experiencia. Y en esa experiencia, el silencio es tan importante como la voz. A veces incluso más. Así que no le temas a la pausa. No la evites. No la llenes por costumbre. Empieza a habitarla. A reconocerla. A valorarla. Porque cuando aprendes a pausar, no solo hablas mejor. Vives con más presencia. Y eso, en un mundo que va tan rápido, es una forma de volver a ti. Capítulo 8. Historias que dejan huella. Cierra los ojos, aunque sea solo en tu imaginación, y trata de recordar algo que te haya marcado. No pienses en cifras, ni en teorías, ni en explicaciones largas. Piensa en una historia. Tal vez fue una anécdota sencilla que te contaron hace años. Tal vez fue una vivencia propia que nunca se te borró. Tal vez fue un relato que escuchaste por casualidad, pero que dejó algo en ti. ¿Por qué recuerdas eso y no todo lo demás? Porque las historias no solo informan, transforman. Y no lo hacen desde la mente, sino desde el corazón. Una historia bien contada no entra por los oídos,
Entra por el pecho. No pasa primero por la razón, sino por la emoción. Y ese es el secreto que pocos comprenden. Hablar con impacto no es sonar inteligente, es despertar algo en quien te escucha. Es activar una conexión. Y para eso, no hay herramienta más poderosa que una historia bien dicha. Las historias son antiguas. Son más viejas que la escritura, más universales que cualquier idioma, más humanas que cualquier otra forma de expresión. Antes de que existieran los libros, las leyes o los sistemas de comunicación modernos, ya nos reuníamos alrededor del fuego para contar. Porque contar es recordar quiénes somos. Es darle sentido a lo que vivimos. Es ponerle forma a lo que de otro modo solo sería un conjunto de eventos desconectados. Y no necesitas ser un gran narrador para contar una historia. No necesitas una voz perfecta ni una técnica pulida. Lo único que necesitas es haber vivido algo y estar dispuesto a compartirlo con verdad. Porque las historias que de verdad dejan huella no son las más espectaculares, sino las más auténticas. Las que vienen desde lo profundo. Las que se cuentan no para impresionar, sino para conectar. A veces creemos que no tenemos nada interesante que contar. Que nuestras vidas no son lo suficientemente emocionantes. Que lo cotidiano carece de valor narrativo. Pero eso no es cierto. Las historias más poderosas suelen estar en los momentos más simples. En una conversación inesperada. En una decisión pequeña que cambió el rumbo. En una sensación que nadie más entendía, pero que tú lograste poner en palabras. Porque no se trata de lo que pasó, sino de cómo lo viviste. Una vez alguien dijo, el ser humano no es lo que le sucede, sino lo que hace con lo que le sucede. Y eso aplica perfectamente a la comunicación. Tu historia no es solo lo que ocurrió. Es la manera en la que miraste ese momento, lo que aprendiste, lo que sentiste, lo que decidiste hacer después. Contar una historia es reconstruir un camino interior. Y al hacerlo, no solo permites que otros te comprendan. Les das un espejo. Les das una referencia. Les das permiso para explorar su propio mundo emocional a través del tuyo. Cuando compartes una historia con verdad, generas algo muy valioso, empatía. Porque la otra persona, al escucharte, puede reconocer algo de sí misma en ti. Puede recordar una emoción similar. Puede identificarse con tu lucha, con tu miedo, con tu alegría o tu fracaso. Y en esa identificación, nace el vínculo. Ahí ocurre la magia. No es casualidad que los grandes discursos que han cambiado el mundo estén llenos de relatos. Que los líderes que más inspiran usen anécdotas en lugar de argumentos fríos. Que los maestros más recordados no sean los que daban más datos, sino los que sabían contar historias. Porque el conocimiento entra por la razón, pero la transformación entra por la emoción. Y la emoción se despierta con una historia. Una buena historia tiene siempre un antes y un después. No necesita tener un final feliz, pero necesita una transformación. Algo que muestre que quien la cuenta no es el mismo al final que al principio. Puede ser un cambio sutil, una nueva mirada, una lección inesperada. Pero ese cambio es el núcleo. Es lo que convierte una secuencia de hechos en una verdadera experiencia compartida. Y lo más hermoso es que al contarla, no solo transformas al otro. Te transformas tú. Porque al narrar lo que viviste, lo ordenas. Le das forma. Le das sentido. Nombras lo que antes era confusión. Le das valor a lo que quizás pensaste que era un error sin importancia. Y al hacerlo, descubres que tu historia tiene más luz de la que imaginabas. Que incluso tus caídas, tus momentos más oscuros, pueden volverse puentes de conexión humana. A veces, una sola historia puede cambiar una vida. Puede ser la palabra justa que alguien necesitaba. Puede ser la experiencia que lo inspira a hacer algo distinto. Puede ser la prueba de que no está solo. De que otro ya atravesó ese túnel. De que hay salida. De que hay belleza incluso en lo roto. Contar es sanar. Contar es liberar. Contar es honrar lo vivido. Y no siempre sabrás el impacto que causaste. A veces contarás algo desde el corazón y parecerá que nadie lo escuchó. Pero las palabras auténticas tienen eco. Se quedan flotando. A veces germinan en silencio, en tierra ajena, y florecen mucho después. No subestimes lo que puede provocar tu historia.
No la calles por miedo a que no sea perfecta. Porque no se trata de perfección. Se trata de presencia. De verdad. De intención. Al final, lo único que necesitas para contar una historia que deje huella es atreverte a compartir desde el alma. No adornes demasiado. No inventes emociones. No busques lucirte. Solo vuelve al momento, siéntelo otra vez, y deja que las palabras surjan desde ahí. Confía en que lo real siempre llega más lejos que lo fabricado. Y si alguna vez dudas de si tu historia es importante, recuerda esto: si viviste algo que te cambió, entonces ese algo tiene valor. Si aprendiste algo que ahora te define, entonces hay un tesoro ahí que merece ser compartido. Porque en ese acto simple de contar, también estás dando. Estás dejando huella. Estás creando memoria en otro. Las historias no necesitan escenario. No necesitan una multitud. A veces basta con una persona. Una escucha atenta. Un silencio cómplice. Un yo también dicho desde el fondo. Porque cuando alguien se ve reflejado en lo que cuentas, ocurre una de las formas más hermosas de conexión humana: el reconocimiento compartido. Y eso, más que cualquier técnica, más que cualquier estructura, es lo que realmente importa. Capítulo 9. ¿Cómo manejar conversaciones difíciles? Hay conversaciones que se sienten como una tormenta contenida. Sabes que están ahí, esperando salir. Las intuyes, las postergas, las ensayas mentalmente una y otra vez, pero nunca encuentras el momento ni el tono adecuado. Son esas charlas que nos roban el sueño, que se cargan de silencios incómodos, de miradas evitadas, de palabras no dichas. Y, sin embargo, sabemos que son necesarias. Que no tenerlas es quedarse estancado, acumulando tensión hasta que algo se rompe. No hay nada más humano que temerle a una conversación difícil. Tememos herir, ser heridos, incomodar, quedar expuestos, perder algo que valoramos. Pero lo que no siempre entendemos es que no hablar también duele. Que callar no elimina el problema, solo lo transforma en una distancia cada vez más grande. En una herida que no sana. En un espacio donde el vínculo empieza a deteriorarse lentamente. Una conversación difícil no se trata de ganar. Tampoco de imponer una verdad, ni de descargar lo que llevamos dentro sin medida. Se trata de abrir un espacio real, consciente, donde dos mundos distintos puedan encontrarse, aunque sea por un instante. Un espacio donde lo que duele pueda nombrarse. Donde lo que se ha evitado pueda mirarse de frente, sin máscaras, sin disfraces. Porque solo cuando algo se nombra, puede empezar a transformarse. El error más común es confundir el impulso con la sinceridad. Decir yo solo estoy siendo honesto como excusa para lanzar palabras que lastiman, juicios que no construyen, reproches que solo sirven para devolver el dolor. Pero la verdad no tiene por qué ser un cuchillo. Puede ser un puente. Y la forma en que la digas hará toda la diferencia entre cerrar un ciclo con respeto o abrir una nueva herida. Cuando eliges tener una conversación difícil, estás tomando una decisión valiente. Estás apostando por la claridad, por la autenticidad, por la posibilidad de una nueva comprensión. Pero también estás entrando en terreno delicado. Porque detrás de cada palabra hay emociones, historias, heridas antiguas que a veces no conoces. Por eso necesitas prepararte. No para controlar todo lo que va a pasar, sino para entrar en ese espacio con una disposición distinta. Prepararse no significa ensayar cada frase, ni anticipar todas las respuestas del otro. Significa conectarte contigo antes de hablar. Preguntarte desde dónde estás queriendo conversar. ¿Desde el enojo? ¿Desde el miedo? ¿Desde una necesidad genuina de comprender o ser comprendido? Solo cuando te haces esas preguntas puedes saber si estás buscando sanar o simplemente descargar. El momento importa. El tono importa. El lugar importa. Las emociones presentes importan. No se trata de elegir el escenario perfecto, pero sí de cuidar el contexto. Porque cuando hablas desde el desborde, es muy probable que termines diciendo cosas que no reflejan lo que realmente querías expresar. Y a veces una palabra mal dicha puede convertirse en una fractura difícil de reparar. Pero incluso con toda la preparación del mundo, una conversación difícil no se vuelve fácil. No deja de doler.
Lo único que cambia es tu postura frente a ella. En lugar de resistirla, la asumes. En lugar de evitarla, la atraviesas. Y en ese atravesar descubres que el miedo a veces era más grande que el conflicto en sí. Descubres que la otra persona, también humana, también sensible, también herida, tal vez estaba esperando que tú dieras el primer paso. Escuchar se vuelve entonces el acto más poderoso. Porque en una conversación difícil, lo más valioso no es lo que dices, sino lo que estás dispuesto a recibir. Escuchar no para responder rápido, ni para defenderte, ni para tener la última palabra. Escuchar para entender. Para ver más allá de la forma. Para reconocer la emoción que hay detrás del enojo, la tristeza que hay detrás de la rigidez, la necesidad que hay detrás de la distancia. Y cuando hablas, recuerda esto, no estás discutiendo con un enemigo. Estás intentando conectar con alguien que, como tú, tiene su historia, sus motivos, sus sombras. Usa palabras que no acusen, sino que revelen lo que tú sientes. Habla desde ti, no desde lo que el otro hizo mal. Porque cuando compartes cómo te afectó algo, sin atacar, el otro puede abrirse. Pero si lo enfrentas con reproches, solo alzarás muros. Habrá momentos en que la conversación no fluya. En que el otro se cierre. En que las emociones se caldeen. No te desesperes. El silencio, a veces, también es parte del proceso. La pausa puede ser más sabia que seguir hablando. Y si sientes que estás perdiendo el control, es mejor detenerse que seguir empujando una puerta que no se va a abrir en ese momento. Recuerda que tú puedes cuidar el cómo, pero no puedes controlar el resultado. No siempre habrá acuerdos. No siempre obtendrás la respuesta que querías. Pero si hablaste con claridad, con respeto, con presencia, entonces habrás hecho tu parte. Y eso, aunque parezca pequeño, es inmenso. Porque te estás honrando a ti mismo. Estás eligiendo la integridad en lugar de la evasión. Algunas conversaciones terminan en reconciliación. Otras en despedidas. Otras en puntos suspensivos. Pero todas, si son honestas, nos acercan un poco más a quienes realmente somos. Porque nos obligan a mirarnos, a expresarnos, a dejar de escondernos. Y aunque duelan, también pueden sanar. Pueden abrir espacios nuevos. Pueden revelar verdades que, aunque incómodas, nos liberan. Si alguna vez sentiste que una conversación te cambió, sabes de lo que hablo. No fue por lo que se resolvió, sino por lo que se dijo. Por lo que por fin se atrevió a salir a la luz. Por la humanidad que se hizo presente entre las palabras. Porque en ese momento no hablaban dos ideas enfrentadas. Hablaban dos almas buscando entenderse. Eso es lo que hace valioso a un diálogo difícil. Que en medio de todo lo que puede separarnos, todavía elegimos encontrarnos. Todavía creemos que hablar vale la pena. Todavía apostamos por la posibilidad de una verdad compartida. Y eso, en un mundo que muchas veces prefiere el silencio cómodo al diálogo incómodo, es un acto de coraje. Capítulo 10. Persuadir sin manipular. Desde que somos pequeños, persuadir es una habilidad que desarrollamos sin siquiera darnos cuenta. Lloramos para obtener atención, usamos la ternura para lograr ese dulce que tanto queremos, inventamos explicaciones para salirnos con la nuestra. Lo hacemos porque intuimos, casi instintivamente, que las palabras tienen poder. Pero con el paso del tiempo, ese poder se transforma. Ya no se trata de convencer a alguien de que nos compre un helado. Ahora queremos que nos escuchen, que comprendan nuestras ideas, que acepten nuestras propuestas, que compartan nuestra visión del mundo. Y en ese nuevo escenario, persuadir deja de ser un juego y se convierte en una responsabilidad. La línea que separa la persuasión de la manipulación es fina, pero muy clara. Persuadir es invitar, proponer, argumentar desde el respeto. Manipular es empujar, presionar, utilizar las emociones del otro para imponer lo que queremos. La diferencia está en la intención. La manipulación busca el control. La persuasión busca la conexión. Y eso cambia todo. En un mundo donde cada persona quiere ser escuchada, donde todos luchamos por atención, la capacidad de influir sin imponer se ha vuelto una virtud escasa y valiosa.
Porque no se trata solo de tener buenas ideas, sino de saber transmitirlas de forma que los demás quieran hacer las suyas. No por miedo. No por presión. Sino porque encontraron sentido, porque resonaron, porque tocaron algo verdadero. Persuadir con integridad comienza con una comprensión profunda. No estás tratando de vencer al otro en una batalla de argumentos. Estás tratando de abrir una puerta, de crear un puente, de invitarlo a ver lo que tú ves desde un lugar compartido. Cuando te comunicas desde ese espacio, lo que ocurre no es una victoria egoísta, sino una expansión mutua. Ganas tú, gana el otro, gana el vínculo. Y para eso, necesitas primero conocer a quien tienes delante. No puedes persuadir a alguien si no sabes qué le importa, qué teme, qué desea, qué lo mueve. Porque no se trata de hablar desde tu mundo, sino de encontrar un punto de encuentro entre el tuyo y el del otro. Escuchar antes de hablar. Observar antes de intervenir. Preguntar antes de afirmar. La persuasión auténtica comienza siempre con empatía. No es un juego de lógica fría, es una danza emocional. Y por eso, las historias se vuelven tus grandes aliadas. Porque donde los datos no llegan, las historias sí. Porque donde los argumentos rebotan, una experiencia contada con verdad puede entrar sin resistencia. Una buena historia no es solo decoración. Es una forma de acercarte. Demostrar que lo que propones no es una idea abstracta, sino algo que viviste, que comprendiste, que transformó tu camino. Pero tan importante como el contenido es la forma en la que lo entregas. El tono que usas. El momento que eliges. La actitud con la que te presentas. Porque si tu mensaje es valioso, pero lo entregas con arrogancia o con presión, será rechazado. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Las personas no responden solo al mensaje. Responden a la emoción que lo sostiene. Y aquí aparece otro pilar esencial de la persuasión, la confianza. Nadie se deja influenciar por alguien en quien no confía. Y la confianza no se exige. Se construye. Con coherencia, con presencia, con autenticidad. Ser claro. Ser honesto. No prometer lo que no puedes cumplir. No disfrazar la intención. No adornar con exageraciones. Porque en un mundo saturado de promesas vacías, la verdad se vuelve magnética. Una persona que persuade con respeto no necesita levantar la voz. No necesita insistir. Su fuerza está en la solidez de lo que propone y en la sinceridad con la que lo ofrece. Sabe que no todos van a decir que sí. Y eso está bien. No se trata de que todos acepten tu idea. Se trata de que la decisión que tomen lo hagan desde un lugar más consciente, más conectado, más abierto. El error más común al persuadir es pensar que más es mejor. Más palabras. Más argumentos. Más presión. Pero lo contrario es más efectivo. Persuadir también es saber callar. Es saber hacer preguntas. Es permitirle al otro que llegue por sí mismo a una conclusión, en lugar de empujarlo hacia ella. Porque cuando alguien siente que la idea nace dentro de él, entonces ya no es tu idea, es suya. Y cuando algo se vuelve propio, el compromiso es real. Preguntar con inteligencia puede ser más transformador que afirmar con fuerza. Porque una buena pregunta no confronta, sino que abre. No empuja, sino que despierta. ¿Qué cambiaría si consideraras esto? ¿Qué pasaría si dieras ese paso? ¿Qué necesitas para decidirte? Preguntas que no imponen. Que no buscan aplauso. Que solo abren espacio para una reflexión que tal vez nadie se había permitido antes. Y cuando llegue el momento de compartir tu propuesta, hazlo desde el nosotros. No desde el yo contra ti. No desde la división, sino desde la colaboración. Muestra cómo eso que planteas puede ser un beneficio compartido. No una lucha de intereses, sino un punto de unión. Las personas bajan sus defensas cuando sienten que no están siendo atacadas ni empujadas, sino invitadas. La persuasión real ocurre en un ambiente de respeto mutuo, no en un campo de batalla. Y si el otro no acepta, si decide no seguir tu idea, respétalo. Porque persuadir no es controlar. Es sembrar una posibilidad. Y toda siembra necesita paciencia. Tal vez hoy no florece. Tal vez más adelante. Tal vez nunca.
Pero el hecho de que no obtengas un sí inmediato no invalida el valor de lo que dijiste ni la forma en la que lo dijiste. Recuerda esto, las ideas poderosas no necesitan gritar. No necesitan empujar. Solo necesitan ser expresadas con claridad, con verdad y con el corazón abierto. Cuando hablas desde ese lugar, aunque el otro no cambie de opinión, algo cambia en el ambiente. Hay una huella que queda. Una semilla que tal vez un día dé fruto. Y si alguna vez dudas de tu capacidad para influir, para convencer, para inspirar, vuelve a lo esencial, tu intención. ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Si la respuesta nace del ego, del deseo de tener razón, del impulso de ganar, tal vez lo que digas no tendrá el eco que esperas. Pero si la respuesta nace del deseo de aportar, de sumar, de acompañar, entonces estás en el camino correcto. Porque las palabras que vienen del alma encuentran caminos donde la lógica se pierde. Persuadir con impacto es, al final, un acto de amor. Amor por tu idea. Amor por el otro. Amor por la posibilidad de transformar algo, aunque sea un poco. Es hablar no para cambiar al otro, sino para ofrecerle una nueva mirada. Y si la toma, que sea porque la sintió verdadera, no porque no tuvo opción. En tiempos donde todo parece urgente, donde el ruido domina, donde la prisa gobierna, persuadir sin manipular se vuelve un arte silencioso y poderoso. Una forma de comunicar que no deja cicatrices, sino puertas abiertas. Porque cuando tu voz logra tocar sin empujar, mover sin arrastrar y transformar sin dominar, entonces no solo estás hablando. Estás dejando una huella. Estás inspirando una acción que nace desde el interior. Y eso, más allá de técnicas, más allá de fórmulas, es el verdadero poder de tu comunicación.